Artículo 24, numeral 1, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 18, fracción quinta del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, hago del conocimiento del público en general que con el objeto de resolver los medios de impugnación que motivaron la integración de los expedientes que a continuación se precisan, el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca celebra hoy sesión pública. Expediente CA, diagonal 108, diagonal 2019. Todo lo actuado, así como las ilegales notificaciones de los proveídos. IEPCO, diagonal DESNI, diagonal 306, diagonal 2018, y IEPCO, diagonal DESNI, diagonal 2302, diagonal 2018, por la Dirección de Sistemas Normativos Internos del IEPCO, en el expediente de San Antonio de la Cal, relativo al año 2019. Expediente JDC, diagonal 100, diagonal 2019. La violación a su derecho político electoral de ser votado en la vertiente del ejercicio del cargo por la omisión de convocarlo a sesiones de cabildo, del pago de dietas, entre otros, por parte de la presidenta municipal de San Jacinto Amilpas. Expediente JNI, diagonal 26, diagonal 2019. La omisión del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca de cumplir con el acuerdo de 4 de diciembre de 2018 dictado en el expediente JNI, diagonal 51, diagonal 2018. Así como de la Autoridad Municipal de Santa María Peñoles de llegar a los acuerdos para la realización de las elecciones, de garantizar la participación colectiva de la ciudadanía de este municipio. Expediente JDCI, diagonal 64, diagonal 2019. Los actos del presidente municipal, integrantes del cabildo y del alcalde, todos del municipio de Yaxhe, Oaxaca, actos que le impiden ejercer el cargo como regidora de salud. La discriminación de ejercer sobre ella, puntualizando que dichos actos se dan en un entorno de violencia política por razón de género. JDC, diagonal 101, diagonal 2019. El impedimento al acceso al Palacio Municipal para desempeñar el cargo que le ha sido conferido. La omisión de convocarla a las sesiones de cabildo y la omisión del pago de dietas que legalmente le corresponden como concejal, actos cometidos por el presidente municipal de San Raimundo Jalpan, Oaxaca. Expediente JDCI, diagonal 67, diagonal 2019. La omisión del presidente municipal de San Mateo Peñasco, Oaxaca y otros respecto al pago de dietas que les corresponden, su respectiva oficina para el desempeño del cargo, así como la convocatoria a sesiones de cabildo.
Expediente JDCI, diagonal 69, diagonal 2019. Actos cometidos por el presidente y del síndico municipales de Teotitlán del Valle, Oaxaca, materializados en el impedimento para ejercer el cargo de concejal municipal de Teotitlán del Valle, la omisión del pago de dietas, así como la negativa de aclararle el motivo por el que ha sido privado de sus funciones, entre otros. JDCI, diagonal 71, diagonal 2019. Su destitución como concejal del Ayuntamiento de Teotitlán del Valle para el periodo 2017-2019 por parte del presidente municipal y otros integrantes del referido ayuntamiento. JDCI, diagonal 72, diagonal 2019. El acuerdo IEPCO-CG, diagonal SNI, diagonal 27, diagonal 2019, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que validan la elección de concejales del Ayuntamiento de San Martín Peras, Oaxaca. Expediente JDCI, diagonal 73, diagonal 2019. En contra del acuerdo IEPCO-CG sin diagonal 27-2019, emitido por el Consejo General de Instituto expediente JDCI, diagonal 73, diagonal 2019, en contra del acuerdo IEPCO-CG, diagonal sin, diagonal 27, diagonal 2019, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que validan la elección de concejales al Ayuntamiento de San Martín. Y finalmente, JDCI, diagonal 79, diagonal 2019. La convocatoria para Asamblea General Comunitaria para elegir al Comité Electoral Comunitario de Santa María Apasco, de fecha 18 de agosto de 2019, expedida por el Ayuntamiento de Santa María Apasco en el lugar denominado Núcleo Rural del Llano del Sabino, con fecha 5 de septiembre de 2019. Estos son los asuntos que se tratarán en esta asamblea. Gracias.
Damos inicio a la sesión pública de resolución de este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca convocada para esta fecha. Secretario General, procede a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente, le informo que al estar presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, de conformidad con el artículo 7 del reglamento interno de este órgano jurisdiccional, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son un cuaderno de antecedentes, 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 7 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos y un juicio electoral de los sistemas normativos internos, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver publicada en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Señora magistrada, señor magistrado, está a consideración del orden del día que se propone para la discusión y resolución de los asuntos. Somete a votación, por favor. Claro que sí, presidente. Magistrada maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. Magistrado maestro Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor. Magistrado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Le solicito a la maestra Celia Spiros García nos dé cuenta con los asuntos que propone la ponencia de la magistrada Elizabeth Bautista Velasco. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta con el proyecto formulado en el cuaderno de antecedentes identificado con la clave CA 108-2019, promovido por Eliseo Méndez Martínez, presidente municipal de San Antonio de la Cal, Oaxaca. Medio de impugnación mediante el cual controvierte la omisión de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca de formular diversos requerimientos relacionados con la organización del procedimiento electoral comunitario, circunstancia que, a decir del promovente, causa una afectación al derecho político electoral de ser votado de los ciudadanos de San Antonio de la Cal. En ese sentido, en primer lugar, se propone reencauzar el escrito impugnativo a juicio electoral de los sistemas normativos internos, por ser la vía idónea para contravertir la cuestión planteada. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, se propone calificar como inoperante el agravio, pues el actor parte de una premisa equivocada al afirmar que la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca ha sido omisa en formularle diversos requerimientos relacionados con la organización del procedimiento electoral comunitario. Ello es así, pues como se valora en el proyecto de sentencia, en autos obran los medios probatorios suficientes para concluir que la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas no ha sido omisa en requerirle a la autoridad municipal los informes referidos. En segundo lugar, doy cuenta con el proyecto formulado en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave JDC 100-2019, promovido por Jacinto Juan Caballero Vargas, con el carácter de regidor de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en contra de la presidenta municipal y la tesorera municipal del citado ayuntamiento, a fin de impugnar los actos que describen su demanda y que a su consideración violan sus derechos político-electorales relacionados con el desempeño y el ejercicio del cargo, así como por la omisión y o negativa de pagarle las dietas en forma quincenal a partir de la segunda quincena de junio y las que se continúen acumulando hasta el dictado de la sentencia. En primer término, se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 11, inciso C, en relación con el artículo 10, numeral 1, inciso J, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Oaxaca, consistente en que en el presente asunto existe cosa juzgada respecto a los siguientes agravios. Inciso A, la negativa y omisión reiterada de la presidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, de convocarlos a sesiones de cabildo para tomar decisiones respecto a la correcta administración y bienestar del municipio. Inciso B, la obstaculización al desempeño del cargo, así como la privación de presidir comisiones municipales de sus áreas, así como de integrar el resto de las comisiones vinculadas a sus regidurías. Inciso C, la ilegal orden verbal o escrita de la presidenta y síndico municipal dado a todos los funcionarios del ayuntamiento para que los desconozcan como integrantes del cabildo,
De igual forma, para que se nieguen a proporcionarles información de las áreas pertinentes para el adecuado despacho de sus asuntos. En cuanto al fondo del asunto, en el proyecto se propone, en primer lugar, estimar fundado el agravio consistente en la omisión del pago de las dietas a partir de la segunda quincena de junio a la primera quincena de agosto y las que se sigan acumulando hasta el dictado de la sentencia. Ello es así porque de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que no le han realizado los pagos de las dietas correspondientes a las quincenas a que hace referencia el actor. Y por lo que hace al monto adeudado, cabe precisar que durante el periodo de tiempo en que no fue aprobado el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2019 del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, las dietas serán calculadas con base en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018. Y a partir del día siguiente a aquel en que fue aprobado el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es decir, a partir del 10 de agosto del año en curso, será según lo presupuestado en este año 2019. Ahora bien, por lo que respecta a que la autoridad cumpla con el pago oportuno y completo de las dietas y demás condiciones inherentes, sin condición alguna hasta la culminación de su cargo como regidor, esta autoridad no puede pronunciarse respecto de dicha pretensión, ya que se trata de actos inexistentes, futuros y de realización incierta, dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en su oportunidad. Por otra parte, respecto a la orden verbal o escrita de la presidenta municipal dada a la Policía Municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, de no permitirle la entrada a las oficinas del Palacio Municipal, para este tribunal dicho agravio deviene inatendible, ya que el actor únicamente hace alusión a dicho acto sin indicar de manera pormenorizada las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se realizaron tales conductas. Respecto al agravio consistente en la negativa a que las sesiones sean abiertas al público en general, cabe hacer mención que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca dispone que las sesiones de cabildo serán públicas, abiertas al público en general, salvo que exista motivo que justifique que sean privadas. Dicho lo anterior, no obra en el expediente constancia en la que la autoridad responsable haya negado el acceso al público, como tampoco que el actor haya demostrado haber solicitado mediante oficio el acceso al público a las sesiones de cabildo o se le haya negado dicha petición, por lo que este tribunal estima declararlo inatendible. Por último, doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio electoral de los sistemas normativos internos identificado con la clave JNI 26-2019, promovido por Pedro Pérez Santiago y otros, a fin de impugnar del Instituto Electoral Local y de la Autoridad Municipal diversas omisiones relacionadas con el proceso de mediación que actualmente llevan a cabo. La ponencia propone en primer término desestimar las causales de improcedencia hechas valer por las responsables, consistente en la falta de legitimación de los actores y en que no se ha agotado la instancia previa de mediación, ello en virtud de que los actores, al formar parte del proceso de mediación que se lleva a cabo, están legitimados a promover el medio de impugnación al estimar que dentro de dicho proceso se vulneran sus derechos político-electorales, además de que no es necesario que la mediación haya concluido para así promover el medio de impugnación. Por el contrario, los actos u omisiones que se susciten en dicho proceso pueden ser impugnados antes de que concluya el mismo. Por otra parte, en cuanto al estudio de fondo, se propone declarar fundados los agravios consistentes en la omisión del Instituto Electoral Local de turnar al Consejo General el dictamen atinente al proceso de mediación relacionado con el cambio de método de elección de Santa María Peñoles, Oaxaca, y la omisión de garantizar los artículos 2 de la Constitución Federal, 5 y 6 de los lineamientos por los cuales se lleva a cabo la mediación. Lo anterior en virtud de que la mediación aún no ha concluido. Sin embargo, atiende a la falta de participación de la Autoridad Municipal de Santa María Peñoles, por lo que es evidente que dicho proceso ya no puede continuar, ya que no se ha llegado a ningún acuerdo y una de las partes ya no desea participar. Por esta razón, se propone ordenar al Instituto Electoral Local que dentro del plazo de 5 días hábiles apruebe el dictamen o acuerdo correspondiente al proceso de mediación relativo al cambio de método de la elección en el municipio de Santa María Peñoles, Oaxaca. Finalmente, en cuanto a los agravios vertidos en contra de la Autoridad Municipal de Santa María Peñoles, consistentes en la omisión de cambiar el método de elección, omisión de acudir a mesas de mediación y de atender las peticiones sobre la forma en que se desarrollará la elección, se propone declararlos inoperantes
en atención a que ningún fin práctico lleva a analizarlos, ya que este tribunal propone ordenar al Instituto Electoral local que emita el acuerdo o dictamen atinente respecto al proceso de mediación, derivado de que no se ha logrado ningún acuerdo, por lo cual no es posible imponer a las autoridades municipales asistan a las mesas de mediación y acepten el cambio de método, por ser dicho procedimiento de carácter voluntario. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, muy amable. La consideración de la magistrada, de los magistrados, los proyectos con los que se acaba de dar cuenta. Someta a votación los proyectos, por favor, secretario. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el cuaderno de antecedentes identificado con la clave CA 108-2019, San Antonio de la Cal se resuelve. Segundo, se reencausa el presente medio de impugnación a juicio electoral de los sistemas normativos internos en términos del considerando segundo de esta resolución. Tercero, se califica como inoperante el agravio que fue materia de impugnación en términos del considerando octavo de esta resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con las claves JDC 100-2019 San Jacinto Amilpa, se resuelve. Segundo, se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 10, numeral 1, inciso J, y 11, numeral 1, inciso C, de la Ley de Medios en términos del considerando segundo de esta resolución. Tercero, se declara fundado el agravio consistente en realizar el pago de las dietas inherentes al cargo de Jacinto Juan Caballero Vargas en su carácter de regidor de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en términos del considerando quinto de este fallo. Cuarto, se ordena a la presidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, realice los actos ordenados en términos del considerando sexto de este fallo. En el juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 26-2019 Santa María Peñoles, se resuelve. Segundo, se declaran infundadas las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables en términos del considerando segundo de este fallo. Tercero, se declaran fundados los agravios precisados en los incisos B y C e inoperante los agravios D, E y F hechos valer por la parte actora por las razones expuestas en el considerando sexto de este fallo. Cuarto, se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que, dentro del plazo de 5 días hábiles, apruebe el dictamen o acuerdo correspondiente al proceso de mediación relativo al cambio de método de elección en el municipio de Santa María Peñoles, Oaxaca, de conformidad con lo expuesto en el considerando séptimo de este fallo. Le solicito al licenciado Antonio Hernández Sánchez de cuenta, por favor, con el proyecto de resolución que propone mi ponencia. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta con un proyecto de resolución, el cual se somete a su consideración y es del tenor siguiente. El proyecto corresponde a un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 64-2019, promovido por Vicenta Luis Jiménez en su carácter de regidora de salud del Ayuntamiento de Yajé, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, por el que reclama del presidente municipal e integrantes del citado ayuntamiento, así como del alcalde único municipal, el impedimento del ejercicio del cargo para el cual fue electa, la omisión en el pago de las dietas del mes de marzo a la fecha, así como la omisión del pago de viáticos correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, todo lo anterior en un contexto de violencia política en razón de género. Tomando en consideración que al rendir sus informes circunstanciados, las autoridades responsables hicieron valer como causa de improcedencia el argumento que esta autoridad no puede conocer del juicio, toda vez que mediante asamblea de 10 de marzo del presente año, los ciudadanos de la comunidad en asamblea general determinaron la terminación anticipada del mandato de la aquí actora y que esto ya era del conocimiento del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. No obstante, este tribunal estima que las responsables no señalan en específico causal alguna de improcedencia, de ahí que esta autoridad no pueda sustituir la carga procesal que le impone la normativa electoral,
puesto que tratándose de juicios en que intervienen ciudadanos indígenas, esta autoridad solo puede suplir la deficiencia a favor de dicho sector, aunado a que de oficio esta autoridad no advierte que se surta alguna causa de manifiesta e indudable de improcedencia. Establecido lo anterior, este tribunal se declara legalmente incompetente para conocer del motivo de disenso relativo a la omisión en el pago de viáticos correspondiente a los ejercicios fiscales 2018 y 2019 por las siguientes consideraciones. En el caso concreto, la parte actora aduce que por concepto de viáticos erogó en el año 2018 la cantidad de 12,300 pesos y en el presente año la cantidad de 1,100 pesos, montos que aduce la deuda del Ayuntamiento de Yajé, Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Sin embargo, es dable considerar que el pago o reembolso de los diversos gastos que la actora efectuó desempeñándose en el cargo de regidora de salud no forman parte propiamente de sus dietas, sino más bien se tratan de gastos sujetos a comprobar como servidor público. En esa tesitura debe concluirse que los actos reclamados, al no formar parte de las dietas que todo concejal debe percibir como una atribución inherente al cargo que desempeña, este tribunal se encuentra imposibilitado para el examen del agravio controvertido, debido a la competencia por materia como lo es la electoral. No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la actora para que los haga valer en la vía e instancia que a sus derechos convenga. Por cuanto hace al motivo de disenso relativo al impedimento del ejercicio del cargo para el cual fue electa la parte actora en un contexto de violencia política por razones de género, en el proyecto se propone declararla inexistente, al no encuadrar las conductas denunciadas en los elementos previstos en los puntos 1, 2, 3 y 4 del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, tal y como se razona en el proyecto. En razón de lo anterior, no ha lugar a acordar favorablemente la medida solicitada por la parte autora en el sentido de realizar un resumen del fallo y publicarlo en los estrados del Ayuntamiento de Yajé, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, y por lo que hace a la publicación en la página electrónica de este tribunal, hágase del conocimiento que en atención a los principios de transparencia y máxima publicidad, todos los fallos emitidos por este órgano jurisdiccional se publican en la página oficial del tribunal. En cuanto a la solicitud de que se dé vista a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que en el ámbito de su competencia la inscriba en el Registro Estatal de Víctimas y le dé acceso a las medidas de reparación con cargo al Fondo Nacional de Víctimas y gestione la atención psicológica requerida, como se ha expuesto en líneas que anteceden, al no acreditarse la violencia política por razón de género en contra de la actora en el ámbito de competencia de este tribunal, por tanto no es procedente conceder lo solicitado. No obstante, se dejan a salvo los derechos de la parte actora para efecto de que los haga valer en la vía y forma que considere pertinente. No obstante lo anterior, este tribunal tiene claro que la protección progresiva del derecho a la tutela judicial efectiva y el deber de prevenir violaciones a los derechos humanos, atendiendo a lo previsto en el artículo 1, 16 y 17 de la Constitución Federal, implica la obligación de garantizar la más amplia protección de derechos que incluya su protección en la mayor medida posible, de tal forma que los instrumentos procesales se constituyan en mecanismos efectivos para el respeto y salvaguarda de estos. En ese sentido, el justiciable tiene derecho a que el órgano jurisdiccional le brinde una tutela preventiva que resulte adecuada para solucionar o prevenir en forma real y oportuna los diferentes tipos de conflictos. Bajo este contexto, este tribunal estima oportuno informar los hechos referidos por la actora a diversas dependencias del gobierno del estado de Oaxaca a fin de que en el ámbito de sus respectivas atribuciones de manera inmediata desplieguen los protocolos y lleven a cabo las acciones que sean necesarias de acompañamiento y salvaguarda de los derechos de la parte actora. Aunado al anterior, este tribunal considera de suma importancia que las y los integrantes del Ayuntamiento de Yajé, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, tengan conocimiento respecto al tema de violencia política por razón de género. Por tanto, y como tutela preventiva, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46, inciso C de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se vincula a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca para que en un plazo de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de su legal notificación de la presente determinación, brinden a todas y todos los integrantes del citado ayuntamiento una capacitación respecto de los temas que se enlistan en el proyecto.
Asimismo, se propone exhortar a la presidenta municipal e integrantes del Ayuntamiento de Yajé, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, así como al alcalde único municipal, para que se abstengan de realizar acciones u omisiones directa o indirectamente que tengan por objeto o resultado intimidar, molestar o causar un daño o perjuicio o obstaculizar el ejercicio del cargo de la ciudadana Vicenta Luis Jiménez como regidora de salud de la citada comunidad. Asimismo, la convoquen a sesiones de cabildo. Por otra parte, es preciso hacer notar que esta autoridad no puede entrar al estudio de los actos que dieron origen al acta de asamblea de 10 de marzo de 2019, puesto que la actora estaba en actitud de hacer valer medio de impugnación al respecto, para que esta autoridad analizara si dicho acto, a través del cual la asamblea hizo la propuesta de terminación anticipada de su mandato, puesto que, como se advierte de las documentales que ofreció como prueba, mediante escrito fechado el 12 de marzo del presente año, hizo del conocimiento del Congreso del Estado los hechos que a su juicio dieron origen a la Asamblea de Mérito. Tampoco obsta el hecho de que los integrantes del Ayuntamiento de Yajé, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, con su informe circunstanciado, hayan remitido el acuse de la petición formulada al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, por el que solicita la terminación anticipada de mandato de la aquí actora, toda vez que dicha solicitud fue realizada con fecha posterior a la notificación del juicio hecho valer por la ahora actora en contra de las responsables. Máxime que en todo caso la solicitud solo se trata de un ejercicio de un derecho, pero no restringe por sí sola el derecho de la actora de seguir ejerciendo el cargo de regidora de salud del citado ayuntamiento. Asimismo, es preciso hacer notar que respecto de los actos que reclama la actora al alcalde único municipal, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer ante la instancia correspondiente, toda vez que, como se puede advertir de la demanda, así como de los anexos que adjuntó a la misma, las multas que se aplicaron, así como la sanción consistente en la suspensión temporal de sus labores por 10 días naturales y la entrega de sello y las llaves, fueron impuestas por el citado servidor público con motivo de sanciones administrativas, las cuales escapan de la materia electoral. En cuanto al motivo de disenso relativo a la omisión en el pago de dietas, la actora refiere en su escrito de demanda que recibe quincenalmente por dicho concepto la cantidad de 4,800 pesos, manifestación que no se encuentra robustecido con medio de prueba alguno. Afirmación que se realiza ya que, como se advierte de la copia certificada del presupuesto de egresos del citado ayuntamiento, para el ejercicio fiscal 2019 se determinó para la Regiduría de Salud la cantidad de 3,201 pesos con 86 centavos de manera quincenal. De ahí que, una vez realizada la operación aritmética correspondiente, los integrantes del Ayuntamiento de Yajé, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, deberán pagar a la actora Vicenta Luis Jiménez la cantidad de 44,826 pesos 04 centavos por concepto de dietas adeudadas por el periodo que corresponde a la primera quincena de marzo a la segunda quincena de septiembre de 2019. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias. Esta consideración de la magistrada, de los magistrados, el proyecto con el que se acaba de dar cuenta. Adelante, magistrada. Muchas gracias, magistrado. Pues, en relación a este proyecto que se pone a consideración, me llama la atención y me preocupa un poco la inexistencia de violencia política de género. Pues ya es criterio de Sala Jalapa y Sala Superior que debemos juzgar con perspectiva de género. Y al revisar el expediente y también el sentido del proyecto, pues es decir, sí advierto que hay una situación de violencia, pero no. ¿Por qué lo digo? De todos los argumentos que vierte la actora y de lo que manifiesta la autoridad responsable, pues sí se aprecia que existe ahí una situación de conflicto y de que la actora pues está sufriendo de violencia política desde mi punto de vista. Han sido situaciones que ella va manifestando de una manera cronológica, que ha vivido dentro del municipio, y esto aunado a que ella es la única mujer que se encuentra dentro del municipio. Y el presidente municipal pues ha sido también omiso a tomar ciertas acciones de situaciones que se han presentado
con ella, con la esposa del suplente del presidente, con el alcalde. Así también dentro de este contexto que ella se encuentra, pues ella manifiesta que está enferma, que sufre de una enfermedad de diabetes, lo que le ocasiona pues estar, no sé, en una situación donde ella comenta que creo que está baja de defensas, no sé, y que ella comenta que por eso dijeron que estaba borracha, la detuvieron, bueno, una serie de situaciones que efectivamente caen dentro del ámbito administrativo, porque al parecer la detienen, la arrestan y le imponen una multa, que hace referencia al presidente municipal, pero tampoco aporta nada, simplemente dice, pues sí, la detuvieron, y porque dijeron que estaba borracha. Entonces, de manera irresponsable, él también vierte esto en su informe. Entonces me llama la atención que él no haya tomado acciones al respecto y que él de manera pues muy tranquila lo vierta en su informe, ¿no? Aunado a esto, efectivamente, se somete a consideración de la Asamblea, así lo manifiesta el presidente, dice, por actos u omisiones de la actora en relación al ejercicio de su función como regidora, ¿no?, de salud. Y no hace referencia más, solo de que la regidora pues no ha acudido a algunas sesiones de cabildo, que también el presidente no demuestra el que se le haya notificado, el que haya efectivamente ella pues no haya asistido, ¿no? Y derivado de todo esto es que se somete a la Asamblea pues la terminación anticipada de su cargo, donde él manifiesta que pues estuvo presente y dentro del acta dice, estuvo presente pero no manifestó nada, pero tampoco se advierte que se le haya notificado. Es una asamblea donde había muchos puntos del orden del día, dentro de eso la sustitución. Al término del acta solamente se ven los sellos y las firmas de los que estuvieron, no de ella no aparece ni su firma ni su sello. Y entonces el presidente dice, bueno, pues ya estamos iniciando el procedimiento, ¿no? Y ya le pedimos al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, pues que siga el procedimiento de su terminación anticipada. Entonces, todo este contexto donde ella se encuentra, desde mi punto de vista, sí hay un dolo de parte de los que integran el ayuntamiento. Digo, al leer el proyecto me parece muy bueno, de hecho sí coincido en los puntos de pues darle las dietas que le corresponden, no al pago de viáticos, pero en ese contexto sí advierto que hay una situación con ella y de hecho incluso se da vista a diferentes autoridades para que activen los protocolos, ¿no? y realicen las acciones inherentes a proteger. Así también se exhorta a las autoridades para que se abstengan de ejercer cualquier acto de violencia y una serie de cosas que las comparto, pero el no determinar la violencia política, entonces creo que hay como una incongruencia. No decreto la violencia, pero sí todas las acciones. Escuché con atención la cuenta del licenciado Antonio y dice, bueno, una de las peticiones, y sabemos que algo que se tiene que hacer es pues efectivamente, ¿no?, que también la comunidad sepa lo que ella está viviendo, y si esto no aparece en la sentencia, pues se queda ahí, se queda digamos, de alguna manera sesgada la información solamente a quienes son parte en el juicio, y difícilmente también la comunidad se va a enterar de lo que está pasando. Entonces tiene un problema de salud, independientemente de todo lo que ella vertió y de algunos escritos que ella pues de manera unilateral presenta de acoso, de violencia. Aunado a todo eso, yo no veo qué acciones hizo el presidente, qué realizó el municipio. Por el contrario, veo que como que veo, pero no quiero ver, y ella va caminando, ¿no? Y pues si la destituyen, que la destituyan. Entonces, eso me genera mi preocupación. Entonces, digo, yo, no sé, someto a su consideración que sí se declare la violencia, viéndolo con esta perspectiva de género, y como comento, ya Sala Jalapa y Sala Superior ya lo han manifestado así. Tenemos un asunto reciente, incluso está en mi ponencia, donde no se cumplieron los puntos del protocolo, por eso no declaramos la violencia. Sin embargo, Sala Jalapa dijo, no era necesario, tú debes de juzgar con perspectiva de género, tienes que ver el contexto en general y tienes que valorarlo. Entonces,
se declara la violencia política en ese asunto. Entonces, es el punto que pongo a su consideración y pues ojalá sea tomado en cuenta. Si no, de lo contrario, pues voy a tener que emitir un voto particular. Muchas gracias. Adelante, magistrado. Sí. Gracias, presidente. Yo después de haber leído el expediente, pues sí, a mi juicio, yo considero que sí se configura la violencia política por razón de género. Incluso el expediente, mejor dicho, la ponencia quedó un poco, incurrió en alguna deficiencia en no haber recabado cierta información. Por ejemplo, todos los actos desplegados por los suplentes, suplente del alcalde, del síndico y suplente del presidente municipal. En ningún momento se investigó por parte de la ponencia si ellos están activos dentro de la administración municipal o no, o qué funciones despliegan allá. Y toda una serie de hechos que no se recabó una información debida. Por el contrario, se le deja la carga de la prueba a la actora para que ella pruebe lo que afirma, contrariamente a la tendencia de que debemos juzgar con perspectiva de género. Y precisamente en la jurisprudencia que se cita en el cuerpo del proyecto, bajo el rubro acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, ahí nos impone a los órganos jurisdiccionales, nos impone ciertas obligaciones. Y en su fracción tercera dice: en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Y una serie de diligencias que no se llevaron a cabo durante la instrucción del juicio. Por lo tanto, incumplimos nosotros como tribunal de no juzgar con perspectiva de género. Si es una mujer la que está denunciando, debemos atender a ese género y juzgar de esa manera. Y también comparto exactamente lo que comenta la magistrada, en el sentido de que en el punto tercero del capítulo de efectos de la sentencia, pues ahí se despliega una serie de medidas para tutelar o proteger, brindarle protección o prevenir que se continúe desplegando conductas que atenten contra Vicenta Luis Jiménez. Una serie de mandamientos que se le imponen también a una lista de dependencias del Estado para que coadyuven en la vigilancia de que no se permita continuar con esa violencia contra esta mujer. Eso, a mi juicio, todo eso que se menciona en el punto tercero del capítulo de efectos de la sentencia, que son medidas precautorias, preventivas, pues son propias de sentencias condenatorias, y por lo mismo yo veo una incongruencia total en lo que se dice en el cuerpo y lo que se dice en este efecto. Finalmente, reitero, se configura la violencia política por razón de género, y creo que debemos cambiar el sentido del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, maestra. Yo quisiera
hacer algunos comentarios, por supuesto, siempre respetando la opinión de la magistrada, del magistrado, más tratándose de asuntos efectivamente donde el tema a resolver es la existencia o no de violencia política de género. Lo digo porque, sin duda, para este tribunal y para todo el sistema judicial, los temas vinculados con la igualdad de derechos de las mujeres tiene que ser un tema prioritario y donde efectivamente tenemos que ser cuidadosos respecto de la tutela judicial. Ese simple hecho, el hecho de que ustedes manifiesten su criterio en el sentido de que perciben de que es posible derivar del contexto la existencia de la violencia política de género, es para mí suficiente como para no intentar siquiera contradecirlos, aun cuando pudiera pensar lo contrario. Respecto al señalamiento de incongruencia en el dictado de algunas medidas en tutela preventiva con una resolución que no declara la violencia política de género, pues bueno, hay una multitud de sentencias de Sala Jalapa, Sala Superior y de organismos de carácter internacional donde la tutela preventiva no tiene que ver con la existencia o no de la violencia política de género, simplemente son mecanismos que las propias disposiciones normativas establecen para garantizar la tutela de los derechos humanos. Ahí no creo que sea un problema de incongruencia, incluso en varias sentencias que hemos dictado, el principio de tutela preventiva ha sido establecido por este tribunal y repito, hay muchas sentencias en Sala Jalapa y en Sala Superior donde esta figura es expresamente plasmada en las resoluciones, pero creo que eso es el asunto menor. El asunto. Claro que sí, presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. En contra. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. En contra. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor del proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de cuenta ha sido rechazado por la mayoría del pleno de este tribunal, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 24, numeral 2, inciso D, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Oaxaca, procede el engrose del fallo atinente. Gracias. En consideración a la no aprobación de este proyecto, me permitiría entonces proponer a la magistrada Elizabeth Bautista Velasco para que nos haga el favor de hacer el engrose respectivo. Someto a votación la propuesta. Magistrado. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor. Magistrado presidente, le informo que la propuesta para que la ponencia de la magistrada Elizabeth Bautista Velasco realice el engrose del fallo ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Enseguida le pido al coordinador del magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez nos haga el favor de dar cuenta con los asuntos que propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano identificado con la clave JDC-101-2019, promovido por Evelyn Natalie Mendoza Nava, regidora de obras del municipio de San Raimundo, Jalpan, Oaxaca, en contra del presidente municipal de dicho ayuntamiento por la violación a su derecho político electoral en la vertiente del ejercicio y desempeño del cargo, materializado en la orden reiterada y constante de impedirle el acceso al Palacio Municipal, la omisión de convocar las sesiones de cabildo y la omisión del pago de sus dietas desde la primera quincena de julio del año en curso. En primer término, se propone reencauzar el presente medio de impugnación a juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, en virtud de que la actora aduce ser ciudadana indígena y sufrir violación a sus derechos de votar y ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo en un municipio que se rige bajo su propio sistema normativo interno.
Ahora bien, respecto al agravio consistente en la omisión del presidente municipal de convocar las sesiones de cabildo, se propone sobreseer únicamente respecto a dicho agravio, ya que se actualiza la figura de la cosa juzgada contemplada en el artículo 10, numeral 1, inciso J de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Local, en virtud de que este órgano jurisdiccional ya se pronunció sobre ese tópico al resolver el juicio identificado con la clave alfanumérica JDC/75 de esta anualidad, declarándolo fundado. En relación al agravio hecho valer por la actora consistente en la orden reiterada y constante por parte de la autoridad responsable de impedirle el acceso al Palacio Municipal, se propone declararlo infundado, toda vez que si bien se tuvieron por presuntivamente ciertos los hechos constitutivos de las violaciones que la actora alega, de la copia simple de la carpeta de investigación formada con motivo de la querella interpuesta por la promovente en contra del presidente municipal, se advierte que es la propia actora quien reconoce que ante la autoridad ministerial que efectivamente sí ha tenido acceso a las instalaciones en las que despachan los concejales del ayuntamiento y que a partir de la fecha en que presentó dicha querella dejaría de asistir a las referidas instalaciones, motivo por el cual queda desvirtuado el dicho de la promovente. Por lo que hace al agravio consistente en la omisión del pago de sus dietas desde la primera quincena de julio del año en curso, una vez analizadas las pruebas aportadas, a consideración de la ponencia, dicho agravio debe declararse fundado y ordenar a la responsable pague a la actora las dietas adeudadas, ya que si bien es cierto la actora dejó de asistir a desempeñar el cargo como concejal, se considera que dicha inasistencia tiene justificación, pues de la querella interpuesta por la promovente en contra del presidente municipal se constata que manifestó temer por su integridad física y la de su familia, por las amenazas y agresiones que ha venido sufriendo, motivo por el cual dejaría de acudir a donde despacha actualmente dicho ayuntamiento. Por su parte, la responsable tampoco probó haber realizado el procedimiento administrativo correspondiente establecido en los artículos 84 y 85 de la Ley Orgánica Municipal, es decir, no se siguió el procedimiento establecido para la suspensión del pago de dietas que le corresponde a la actora como concejal de dicho ayuntamiento. Por otro lado, en el proyecto de sentencia se vincula a la actora para que de manera inmediata acuda a las instalaciones en las que despachan los concejales del ayuntamiento a ejercer sus funciones de concejal, dado que si bien el ejercicio del cargo es un derecho, también es una obligación, y a efecto de garantizar su integridad física en el desempeño de su encargo, se vincula a diversas autoridades para que de manera inmediata desplieguen los protocolos y lleven a cabo las acciones que sean necesarias, para que la promovente pueda acceder a las instalaciones en las que despachan los concejales del ayuntamiento a ejercer sus funciones como concejal, regidora de obras libre de violencia. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI/67/2019, promovido por Sigfrido Cruz y Cipriano Cruz en su carácter de regidor de Educación y regidor de Salud respectivamente del municipio de San Mateo Peñasco, Tlaxiaco, Oaxaca, en contra del presidente municipal, síndico municipal y regidor de Hacienda, por la presunta vulneración a su derecho político electoral de ser votado en la vertiente de ejercicio del cargo para el cual fueron electos. En el proyecto que se somete a su digna consideración se propone declarar inoperante el agravio consistente en la negativa de asignarles un espacio de oficina dentro de las instalaciones del Palacio Municipal y de convocarlos a sesiones de cabildo, pues es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que mediante sentencia de 26 de octubre de 2018 emitida en el juicio identificado con la clave JDCI/13/2018, este tribunal ordenó al presidente municipal de San Mateo Peñasco les asignara a los recurrentes un espacio de oficina dentro de las instalaciones del Palacio Municipal y los convocara a sesiones de cabildo. Por lo tanto, el agravio hecho valer por los actores se encuentra relacionado con la ejecución de la sentencia antes referida, de ahí la inoperancia del mismo. Ahora, por lo que hace al agravio consistente en la omisión de pagarles sus dietas a partir de la segunda quincena de octubre del año 2018, al igual que su aguinaldo correspondiente a esa anualidad, el mismo deviene parcialmente fundado por las siguientes consideraciones. Cabe precisar que la comunidad de San Mateo Peñasco Tlaxiaco, al tratarse de una unidad social, económica y cultural con una demarcación territorial específica, cumple con el supuesto de aplicación de la normativa específica y en atención al principio de autonomía y libre determinación, tiene derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
Por lo tanto, la Asamblea General Comunitaria de San Mateo Peñasco, con fecha 25 de noviembre de 2018, en uso de su autonomía y libre determinación, decidió que se debía seguir con la costumbre de que el cargo de presidente, síndico y regidores de ese municipio es gratuito y se considera un servicio a la comunidad. Por lo anterior, el Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el 27 de noviembre del mismo año, a fin de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados por la Asamblea General, determinó que en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 se eliminara la partida correspondiente al concepto de percepciones a concejales de ese municipio, decisión que fue aprobada por mayoría de los integrantes del ayuntamiento. Por lo anterior, se propone estimar justificada la omisión de las autoridades señaladas como responsables respecto a la falta de pago a los recurrentes por concepto de dietas correspondiente al año 2019. No obstante, se estima que los recurrentes tienen derecho a recibir el pago de las cantidades establecidas por concepto de dietas en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, correspondiente a la primera quincena de octubre y los meses de noviembre y diciembre de esa anualidad. De ahí lo parcialmente fundado del agravio. En consecuencia, se propone ordenar al presidente municipal de San Mateo Peñasco que pague a cada uno de los recurrentes la cantidad que se establece en el proyecto de cuenta por concepto de dietas correspondientes de la primera quincena de octubre y los meses de noviembre y diciembre de 2018. Por último, respecto a la omisión de las autoridades señaladas como responsables de pagarles su aguinaldo correspondiente al año 2018, se estima que no le asiste razón a los recurrentes, ello en virtud de que el presupuesto de egresos correspondiente a dicho ejercicio fiscal no se advierte que se haya establecido alguna partida para el pago de ese concepto. Por último, doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución de los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificados con las claves 69, 71, 72, 73 y 79, todos de esta anualidad. Los dos primeros promovidos por Manuelito Montaño Sánchez en su carácter de regidor de Obras Públicas de Teotitlán del Valle, Oaxaca, en contra de integrantes de ese ayuntamiento, por la destitución de su cargo, la negativa de pagarle dietas y convocarlo a sesiones de cabildo. En principio, en el proyecto de cuenta se propone acumular ambos expedientes al ser coincidentes en el acto reclamado y en las autoridades señaladas como responsables. Por otra parte, se propone desechar los escritos de demanda que les dieron origen al haber sido presentados extemporáneamente ante este tribunal, actualizándose una causal de improcedencia que impide el dictado de una sentencia de fondo. De igual forma, respecto de los juicios ciudadanos JDCI 72 y JDCI 73, se propone el desechamiento de los escritos de demanda que les dieron origen, puesto que, pese a habérseles requerido a las actoras, no remitieron él o los documentos que acrediten la personalidad de ciudadanas de la comunidad de San Martín Peras, Oaxaca, con que comparecen a juicio, actualizándose así la causal de improcedencia consistente en la falta de legitimidad para impugnar la elección de integrantes del ayuntamiento de ese lugar, como lo pretenden. Por último, se propone declarar la improcedencia de la vía del escrito de demanda del juicio JDCI 79/2019, toda vez que las y los actores controvierten actos preparatorios de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Santa María Pasco, Oaxaca. Sin embargo, previo a concurrir a juicio, no agotaron el proceso de mediación contemplado para tal efecto en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, razón por la cual se propone su reconducción al Instituto Estatal Electoral del Estado para que lleve a cabo dicho proceso. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, señor Genaro. La consideración de la magistrada, de los magistrados, los proyectos con los que se acaba de dar cuenta. Yo sí quiero hacer uso de la palabra. Primero, respecto al expediente JDCI 69/2019, JDCI 71/2019 del Ayuntamiento de Teotitlán del Valle, Oaxaca. En este expediente, la ponencia hace dos propuestas de dos momentos procesales distintos, lo cual está correcto en esa parte, pero en el primer caso se está
proponiendo declarar o desechar un incidente de nulidad propuesto por la autoridad responsable. Al hacer el estudio del expediente, desde mi punto de vista, ese desechamiento del incidente, declararlo infundado, tiene un problema de origen, un problema procedimental. Las reglas para realizar las notificaciones por parte del tribunal, por supuesto respecto del inicio del procedimiento, tienen mecanismos para realizarse a través de la Secretaría y de sus auxiliares, y está sujeto a distintos plazos. La obligación, por supuesto, de la responsable de hacer la publicidad, de remitir su informe con todas las constancias que estén en su poder, etc. En este caso en particular, el tribunal hace su acuerdo por conducto de la ponencia para que se cumpla con este procedimiento. Pero sin embargo, el mismo procedimiento establecido en nuestra ley establece que si hay un incumplimiento por parte de la responsable de enviar su informe y de enviar los documentos que tenga en su poder, se le tendrá que hacer por parte del tribunal un señalamiento para que en un plazo de 24 horas realice este cumplimiento, con la advertencia, por supuesto, de que en caso de no hacerlo, se impondrán medidas de apremio. Entre otras, lo que la ponencia efectivamente establece, en el sentido de que, pues, con lo que obra en el expediente se tomará la resolución que proceda. Solo que ese acuerdo no está en el expediente, el de 24 horas, no se realizó. O si se realizó, no está en el expediente. Fui cuidadoso a revisarlo porque sí me llamó la atención. No aparece esa diligencia, no se hizo esta prevención del cumplimiento en un plazo de 24 horas y de la prevención con la medida de apremio correspondiente. Eso, desde mi punto de vista, pues sí tiene un efecto en la notificación, tiene un efecto en el procedimiento de respuesta de la autoridad municipal y de alguna manera se plantea este incidente de nulidad derivado de todo esto. Hay otros argumentos que maneja también la responsable, pero son actos que de alguna manera pueden ser omisiones atribuibles al propio tribunal. Analizando esta situación, creo que sería insalvable primero decretar la nulidad, que el incidente de nulidad no procede, y después el proyecto propone hacer un estudio de la demanda y concluye con que esta demanda fue presentada de manera extemporánea, y pues de ahí ya se hacen los puntos resolutivos, no se entra al estudio del fondo del asunto. Tengo, por supuesto, objeciones también en cuanto al fondo. Yo me limitaré en esta primera intervención solo a hablar de esta parte del incidente de nulidad, estos presupuestos procesales que desde mi parecer no están atendidos en el proyecto, o bien hay una omisión por parte del tribunal respecto a esa prevención de las 24 horas. Porque de otra manera el efecto sería, por supuesto, retrotraer todos los efectos y iniciar de nueva cuenta el procedimiento hasta que se subsane este tema y posteriormente estudiar todos los demás elementos de juicio. Si esta propuesta que estoy haciendo, en el sentido de regresar a la ponencia este proyecto
para que sea subsanada esta omisión que desde mi punto de vista existe y reponer el procedimiento, me abstendría yo de comentar mis objeciones al fondo, y en caso de que se considere que estuvo bien la actuación por la mayoría, entonces sí entraría yo al fondo de este asunto. Tengo también planteamientos respecto a los asuntos JDCI 72-2019 y JDCI 73-2019 de San Martín Peras. Son dos asuntos muy parecidos que tienen que ver con una impugnación al resultado de la elección de autoridades, y donde el proyecto propone hacer un desechamiento llano, simple, en virtud de que la parte actora no acreditó su personalidad jurídica, pese a haber sido prevenida, en el sentido de que precisamente debería de probarla. Mis comentarios van en el siguiente sentido. Número uno, son asuntos que tienen que ver con un tema de sistemas normativos internos, sistemas normativos indígenas, donde hay una obligación al tribunal de juzgar también con una perspectiva cultural, y desde mi punto de vista se está imponiendo una obligación a la parte actora, que en este caso son indígenas, que están autoadscritos como indígenas en su escrito inicial, de presentar esa prueba de su personalidad con la que se ostentan, o sea, de ciudadanos de esos municipios. Efectivamente, creo que sí tenemos que tutelar, velar, porque primero sepamos si las personas que están acudiendo al tribunal pues son ciudadanos y son vecinos de estas comunidades. Creo que eso es elemental, tener ese conocimiento para poder ir adelante en el conocimiento de los asuntos. Y efectivamente un mecanismo lógico es el que propuso la ponencia del magistrado, en el sentido de hacer la prevención de que demostraran su calidad de ciudadanos y de ciudadanos, y por supuesto su calidad de vecinos de estas comunidades. Y pues seguramente pues hay varias formas de comprobarlo, ¿no? Pudiera ser un documento expedido por la autoridad municipal, o bien la credencial del lector. Pero en atención también a lo que comentó el magistrado hace un momento, y concuerdo en que tenemos que ser también por obligación constitucional y legal tuteladores de los derechos de población vulnerable, en esta parte de los indígenas. Creo que nos quedamos cortos como tribunal si solamente no vemos el asunto a discusión ni a resolución. Esto es, desechamos de plano por falta de este requisito. Vienen muchos juicios por delante y creo que sería sano que pudiéramos discutir en esta sesión si no, dentro de esta tutela efectiva de derechos por parte del tribunal, nosotros como órgano jurisdiccional deberíamos en todo caso hacer todo lo posible para llegarnos de las pruebas que nos permitan tener claridad sobre los asuntos que estamos resolviendo. Y en este caso tal vez hubiera bastado con hacer una solicitud al Registro Federal de Electores en el sentido de si estas ciudadanas o estas personas son efectivamente ciudadanas y están registrados en el padrón electoral
esta comunidad y no dejarles la carga de la prueba para que ellos lo hicieran, atendiendo, insisto, a que es un tema relacionado con una elección de sistemas normativos internos, en atención a que son indígenas, así ellos lo declaran en su propia demanda, y que de cara hacia el futuro creo que podríamos tomar este tipo de decisiones. O sea, si nos hace falta una prueba para comprobar en este caso la calidad con la que se están ostentando los actores, pues no creo que sea una carga muy fuerte para este tribunal hacer las peticiones correspondientes, tanto, bueno, puede ser a la autoridad municipal, como puede ser también a las instancias federales que manejan el padrón electoral. Con estos comentarios, pues yo también me opondría a estos proyectos del JD 672-2019, JD 673-2019, con mi propuesta de regresarlos a la ponencia y que pudieran hacerse esas solicitudes de información a las instancias a las que me he referido. Sí, reconozco que es un planteamiento que, si bien tiene un fondo en lo que ya manifesté, en obligaciones de carácter procesal, constitucional y convencional, también este tribunal en algunas ocasiones ha resuelto simplemente con hacerle la prevención a los actores. En los casos lo cumplen, en algunos no, pero debido al momento del proceso electoral en los pueblos y comunidades, quizá sí sea el momento de poder tomar esta serie de medidas por parte del tribunal, y por supuesto no creo que signifique para nosotros una carga excesiva hacer esa solicitud de información y a partir de ahí decidir si es procedente o no este tipo de juicios. Es lo que quisiera yo decir. Sí, magistrado. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, en la ponencia fueron turnados los expedientes con los cuales se formaron el JD 669 y JD 671. Estos expedientes fueron formados con la demanda de una misma persona, de nombre Manuelito. Él presenta la misma demanda 2 veces. Con la primera demanda se forma el 69 y con la segunda demanda se forma el 71. En el primer expediente se manda a hacer la publicidad, se hace la publicidad en el 69, aparece la publicidad en el expediente 69, en el 71, en virtud de que es la misma demanda y se acumulan, no tiene ningún sentido, ningún caso de volver a hacer la publicidad, ya que ya obraba en el primer expediente, que es el 69, al cual se estaba acumulando o se acumula el 71. Efectivamente, en el 71 no se hace la publicidad, pero la publicidad aparece en el expediente 69. Por lo tanto, no existe ningún vicio, ninguna carencia procesal en el trámite de este juicio. Existe la publicidad en el 69, por lo tanto creo que no procedería regresarlo, ya existe ahí en el 69, en el 71 no, pero se acumula con el 69 y precisamente el 69 es el expediente de origen, el expediente madre, al cual se acumula el 71. Así que aclaro esa pregunta que usted hace, presidente. Sí existe la publicidad y por lo tanto a mi juicio no procedería regresarlo, porque sería incorrecto incluso regresarlo porque ya existe la publicidad. Y en cuanto al otro expediente, a este asunto de San Martín Peras, de San Martín Peras, en este expediente también, sí, efectivamente,
se presenta la demanda, las actoras no acreditan su vecindad, su ciudadanía, su pertenencia a esta comunidad, y precisamente se les hace un requerimiento con fundamento en el artículo 17 y se les concede un plazo de 3 días para que ellas pudieran acreditar su personalidad, su pertenencia a esa comunidad. Transcurren los 3 días, se certifica el plazo del secretario general y se le hace efectivo el apercibimiento, que en caso de que no cumplieran con este requerimiento, pues se les iba a tener por no acreditada su personalidad. En cuanto a la propuesta que usted hace, no la compartiría, porque el registro o la obtención de una credencial de elector ante el Registro Federal de Electores, eso no es un documento genuino de las comunidades indígenas, en principio, y en segundo lugar, existen muchísimos casos donde ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a comunidades indígenas obtienen sus credenciales de elector con un domicilio diferente. Lo correcto es que los actores, las actoras en este caso, hubiesen presentado por ellas mismas, decir, yo presento mi credencial para votar con fotografía, donde contiene mi lugar de donde resido, de donde soy ciudadana, de donde convivo, de donde habito. No tengo credencial de elector, existen muchísimos casos donde no tienen credencial de elector. Bueno, una constancia de su autoridad, sea el presidente municipal, sea el secretario general, el secretario municipal, sea el agente municipal de policía, el jefe de congregación, quien sea su autoridad comunitaria, que le expida una constancia que efectivamente es ciudadana de allá y que eso la pudiera legitimar. Esa es la opción que se da aquí en este caso. Si hubiesen llegado con una constancia de su comunidad, por supuesto que se iba a tener por legitimada a estas actoras, pero no acudieron en ese plazo y por lo tanto pues no se tiene por acreditada la personalidad. Incluso si ellas hubiesen manifestado en su demanda de que no podían ellas presentar ningún documento, o porque solicitaron su credencial de elector y no se les fue entregada por el Registro Federal de Electores, yo creo que ahí sí podríamos nosotros requerir al Registro Federal de Electores. En otro caso yo creo que ya no, la suplencia no llegaría hasta ahí, presidente. Gracias, maestra. Yo quisiera entonces, ¿algún comentario? No, sino para someter a... Sí, nada más quería hacer un comentario en relación al tema bastante interesante que se está comentando en este momento, y de verdad de analizarse esta autoascripción de la cual todas y todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho, pero es un tema muy importante y sí coincido con el magistrado Raimundo. Una credencial de elector pues no es una prueba plena de que efectivamente esta persona esté dentro de la comunidad, e incluso ir un poquito más allá, ¿no? Que no solamente la autoascripción, también la heteroascripción, el reconocimiento también, ¿no?, de la comunidad de una persona que se encuentra dentro de este régimen y que también sea parte de las decisiones que se toman, y por supuesto también el poder impugnar actos que desde su punto de vista violen sus derechos político-electorales. Si es un procedimiento administrativo ante el Registro Federal de Electores el pedir una copia, incluso estaba yo pensando, últimamente el Instituto Nacional Electoral pues también tiene protección a datos personales, a datos sensibles como es el domicilio, ¿no? Incluso a veces
también no, si la persona desea que no venga dentro de la credencial, entonces se omite también estos datos. Entonces sí generaría para nosotros también pues un retraso. Ahora estamos en un tiempo electoral donde se están presentando muchas denuncias en relación a las elecciones que ya están en estos últimos meses de este año, y sí alentaría también un procedimiento, sería también riesgoso porque es todo un trámite administrativo el que se tiene que dar y no necesariamente podríamos obtener el dato que quisiéramos tener, ¿no? Y aparte, aunado de eso, también pues hay conflictividad a veces interna, y que a veces las autoridades tampoco expiden constancias de residencia, ¿no? Por alguna situación. Entonces, pues es un tema bastante complejo, pero sí es nuestra responsabilidad. Y como decía, de acuerdo a los requisitos de procedibilidad, pues no llega hasta ahí la suplencia de la queja, también desde mi punto de vista. Entonces, coincido con el magistrado Raimundo. Muy bien. Gracias, presidente. Primero, si me permiten, sometería a votación el JDCI 6971, Teotitlán del Valle, respecto a la propuesta que hago sobre el incidente de nulidad. Y posteriormente, si es desechada mi propuesta, pues entraríamos a la votación del proyecto. Y para continuar con el resto de los proyectos que presenta el magistrado. Secretario, ponga a consideración, a votación, la propuesta que ha realizado del JDCI 6971. Claro que sí, presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. En contra. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. En contra. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor. Magistrado presidente, le informo que la propuesta ha sido rechazada por la mayoría del pleno de este tribunal. Gracias. Someta a votación el resto de los proyectos. Claro que sí, magistrado. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. Perdón. Serían, creo que todos, ¿verdad, magistrado? Todos. Sí. Sí, serían todos. A favor de todos los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de todos los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. Voto a favor a todos los proyectos, con excepción del JSI 69-2019 y su acumulado JSI 71, y en contra del JSI 72-2019 y en contra del JSI 73-2019, los dos últimos de San Martín Peral. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados de la siguiente manera. Los proyectos de los expedientes JDC 101-2019, JDCI 67-2019 y JDCI 79-2019 han sido aprobados por unanimidad de votos. Y los proyectos referentes a los expedientes JDC 69 y su acumulado JDCI 71, el proyecto del JDCI 72 y el JDCI 73, todos de la presente anualidad, han sido aprobados por mayoría de votos, con el voto en contra de usted, magistrado presidente. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con las claves JDC 101-2019, San Raimundo Jalpan, se resuelve. Segundo, se reencausa el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos en términos del apartado 4 de la presente sentencia. Tercero, se sobresee el presente juicio respecto al acto precisado en el apartado 5 de este fallo. Cuarto, se ordena a dicho presidente municipal de San Raimundo Jalpan pague las dietas a favor de la actora en términos de los efectos sentados en esta ejecutoria. Quinto, se ordena a la actora y a las autoridades vinculadas den cumplimiento al ordenado en el apartado de efectos de la presente sentencia. El juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 67-2019, San Mateo Peñasco, se resuelve. Primero, se declara parcialmente fundado el agravio consistente en la omisión de pagarle a los actores sus dietas a partir de la segunda quincena de octubre de 2018. Segundo, se ordena al presidente municipal de San Mateo Peñasco, Tlaxiaco, Oaxaca, de cumplimiento al ordenado en el apartado de efectos de la presente sentencia. En los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía del régimen de los sistemas normativos internos, identificados con las claves JDCI 69-2019 y JDCI 71-2019, Teotitlán del Valle, se resuelve. Primero, se declaran firmes las notificaciones realizadas a las autoridades señaladas como responsables en el juicio JDCI 69-2019 con motivo de los acuerdos de fechas 4
y 13 de septiembre del año en curso. Segundo, se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave JDSI 71-2019 al diverso JDSI 69-2019. Tercero, se desechan los escritos de demanda que dieron origen a los presentes medios impugnativos al haberse actualizado la causal de improcedencia de extemporaneidad en su presentación. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDSI 72-2019, San Martín Peras, se resuelve. Único, se desecha el escrito de demanda que dio origen al presente medio impugnativo al actualizarse la causal de improcedencia consistente en la falta de legitimidad de la parte actora. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave JDSI 73-2019, San Martín Peras, se resuelve. Único, se desecha el escrito de demanda que dio origen al presente medio impugnativo al actualizarse la causal de improcedencia consistente en la falta de legitimidad de la parte actora. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDSI 79-2019, Santa María Pasco, se resuelve. Primero, se declara la improcedencia de la vía intentada en el presente juicio. Segundo, se reencausa el escrito de demanda y sus anexos al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, quien de manera inmediata deberá de iniciar el proceso de mediación en los términos precisados en el presente acuerdo. Tercero, se vincula a los actores e integrantes del Ayuntamiento de Santa María Pasco, Nochitlán, Oaxaca, para que comparezcan a las reuniones que se lleguen a señalar para la realización del proceso de mediación ordenado. Cuarto, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que, una vez agotado el proceso de mediación ordenado en la presente sentencia, emite el acuerdo que conforme a derecho proceda. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, me permito declararla formalmente concluida. Muchas tardes, muchas gracias, buenas tardes. Marco. Me quedé pensando. Es así como el día de hoy se ha dado cumplimiento a los planteamientos que se tenían en cada uno de los expedientes. Por su atención, que tengan ustedes muy buenas tardes.